Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Un gusto. Ya, a ver, he tenido varias consultas respecto del ejercicio de la construcción epistemológica de nuestra investigación y había quedado el día lunes que creo que la mejor forma de abordar todo lo que pretendemos es hacer un ejercicio conjunto, que vamos a desarrollar una investigación de cero, así en una hoja en blanco. Vamos a vamos a inventarnos, y quiero decir en el buen sentido de la palabra, vamos a generar una investigación de cero, ¿ya? Pero antes que eso, necesito avanzar materia. Entonces, por favor, me confirman si se está viendo mi presentación. ¿Se logra ver? Sí, licenciado, se ve. ¿Ya se ve? Excelente. A ver, antes de irnos a nuestra evaluación, habíamos hecho un primer avance respecto de, bueno, complementado la revisión de algunas variables macroeconómicas de interés. Por ejemplo, hacíamos la relación entre producción, desempleo y precios, el crecimiento de los precios con la tasa de inflación, a través de dos teorizaciones, como es la ley de Ockham y la curva de Phillips. En su momento decíamos que de inicio en la materia habíamos analizado por separado a estas tres variables macroeconómicas. Por un lado, al crecimiento de la producción. Hemos visto la producción con sus diferentes cuantías y variantes. Hemos visto indicadores de empleo más allá de solamente la tasa de empleo, sino hemos analizado a través de la estructura de la fuerza de trabajo de la OIT. Hemos visto cómo se generan ciertos ratios, ciertos índices, ciertas tasas, entre ellas la tasa de desempleo. Y algo similar hemos hecho con el tema de IPC, ¿no es cierto? Hemos explorado cuál es la metodología de cálculo de precios. Por supuesto, la tasa de inflación solamente es verificar la variabilidad en temporalidades entre el indicador genérico, general, ya sea al mes precedente, a los últimos 12 meses, o buscar promedios entre dos gestiones distintas, ¿no? Entonces tampoco no tiene mayor complicación. Hemos cuestionado, por eso pongo en paréntesis, si estas variables podrían ser consideradas como independientes. Por supuesto que no, sino que existe una interrelación, una interdependencia entre ellas, y justamente el objeto de la macroeconomía es estudiar esta interdependencia, verificar cómo se relacionan, si existe una precedencia temporal, no todas se dan al mismo tiempo, sino que existen ciertos desfases, si existe alguna relación de causalidad, si una genera la otra, o existe una causalidad bidireccional, o finalmente no existe causalidad, posiblemente una mera correlación, al punto de presumir una correlación espuria. Y si de pronto existe alguna causalidad o correlación como esta, puede tener una vinculación en el manejo político. Todos estos elementos me van a llevar a algo que hacemos los economistas, que es modelizar variables, al menos brindar ciertas pautas de cuantificación para eventualmente generar un pronóstico y una prescripción, una pauta de política pública. Hemos analizado esta relación entre lo que podría considerarse la tasa de desempleo y el crecimiento. Y hemos verificado, esta es una ilustración de texto para los Estados Unidos, pero por supuesto que hemos visto con nuestros datos que para el caso boliviano, la regularidad estadística, la relación inversa entre desempleo y producción está presente, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hemos hecho ya.
Algo semejante hemos hecho con la ley de Ockham, que muestra una relación intuitiva entre producción y desempleo. Hemos leído un documento, el de Beatriz Muriel, que hablaba de las variables estructurales y otras cíclicas, y relacionábamos que existe cierta ciclicidad entre el crecimiento del producto y el desempleo. Cuando hay momentos bollantes, el desempleo tiende a reducir, y cuando resulta que hay momentos de recesión, el desempleo tiende a aumentar, presentando la aciclicidad de estas dos variables. Y existen otras tantas que son estructurales, que a pesar de que el dinamismo de la economía pueda aumentar o puede reducirse, resulta que no hay cambios sustanciales en la estructura del mercado laboral. Esta relación teórica la hemos cuestionado en su esencia de considerarla como una ley y de pronto enlazar ciertos elementos dentro de una regularidad estadística me ayudan a considerar el manejo de política pública, ¿no? Enlazábamos, por ejemplo, una curva de Phillips, donde yo puedo expresar la ley de Ockham en un crecimiento suficientemente alto, con la tasa de desempleo que puede reducirse a niveles muy bajos. La intuición sugiere que cuando el desempleo es muy reducido, es probable que la economía se recaliente y induzca presiones inflacionarias. Y empíricamente podríamos, como que lo hemos hecho, respaldar cierta evidencia con nuestros datos. La curva de Phillips, como ven en pantalla, relaciona inversamente el desempleo con los precios, la tasa de inflación. Y esto también es contrastable en periodicidades diversas en el caso boliviano, ¿cierto? Bueno, este es verificar variables de dos en dos, ¿no? Ya sea la ley de Ockham o ya sea la curva de Phillips. Ambas, en el corto plazo al menos, son evidenciables para el caso boliviano. Dícese que una economía es exitosa cuando combina alto crecimiento de la producción y propicia un bajo desempleo y una inflación reducida, como que uno puede hacer ciertas aseveraciones un tanto más exitistas. La noche de anoche estuve a escucha de la ponencia de alguien que también es su docente o fue su docente o lo va a ser, Omar Velasco, un profesional, un joven profesional, colega, que recién ha presentado su texto, ¿no? Su libro, que justamente destaca algunos elementos del manejo contextualizado en un modelo económico, sociocomunitario productivo, dando atribuciones a lo que acontece en la coyuntura actual, ¿no es cierto? Y esto lo refiero desde una mirada muy personalísima, soy bastante crítico, le tengo un gran respeto como profesional, pero muchas de las ideas que él manifiesta no las comparto, ¿no? Porque desde mi análisis, desde mi óptica, desde mi verificación de ciertos elementos, no solamente teóricos, sino también empíricos, no puedo corroborar muchas de las aseveraciones que él realiza. Ello no quiero decir que necesariamente entre dos personas, dos profesionales tengamos que pensar igual, ¿no es cierto? Justamente la academia relaciona esta discrepancia de ideas en un diálogo más que una disputa, ¿no es cierto? Entonces, en el caso boliviano, la inflación reducida tiene varios agravantes que comprenden desde medidas que desde mi punto de vista son inocuas a este dinamismo, sino que tienen más una relación subsidiada de ciertos elementos que eventualmente son convulsionantes. ¿Cómo yo doy esta apreciación?
con ciertos registros que los vamos a correlacionar un poquito más adelante y que ustedes pueden ir constatándolos con cifras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro déficit fiscal? ¿Qué es lo que sucede con nuestra balanza comercial? ¿Qué es lo que sucede con nuestras reservas internacionales netas? ¿Qué resulta con la deuda pública interna y externa? Por ello es que la lectura no es simplemente exitista de decir inflación, que Bolivia debería dar un manual de cómo manejar el tema inflacionario para los ministerios del mundo, ¿no es cierto? Como si realmente fuéramos nosotros los genios iluminados del planeta, ¿no es cierto? Cuando resulta que puede ser cuestionable ese tipo de presunciones, ¿no es cierto? Por eso hemos analizado artículos de opinión que tenían miradas encontradas, que también ustedes han dado su punto de vista. En cuanto al desempleo, también tenemos cierto criterio y por supuesto el dinamismo de la producción es otro de los elementos que también se los debe analizar de manera crítica, ¿no es cierto? No sé si el dinamismo del crecimiento tiene un impulso altamente relacionado con la mirada extractivista desde el convencionalismo, desde lo tradicional, ¿no es cierto? O si de pronto, como relaciona el licenciado Velasco, hay una mirada de ciertos sectores excedentarios. No sé cuáles, la verdad, soy sincero. No puedo relacionar todo lo que refiere industria nacional del último tiempo, los papel bol, cartón bol y todos los bols. No conozco, no puedo relacionar de una incursión exitosa, ¿no es cierto? Entonces, realmente no sé cuál es la mirada sobre ese punto, ¿no es cierto? Posiblemente, y eso enlaza como una perspectiva, el tema del litio, ¿no es cierto? Pero el litio todavía no es una realidad. El litio es una promesa, es una proyección, es un elemento que requiere de mucho trabajo, ¿no es cierto? Y el tema del gas, bueno, pues es parte de lo tradicional, ya. Luego vamos a hablar de esto con mayor detalle. Eh, ¿Pueden alcanzarse simultáneamente esos tres objetivos? En política esto es altamente cuestionable, porque existen ciertas miradas, esto ya lo he dicho antes, como pensar que tuviésemos una alfombra, esos son los modelos de equilibrio general, donde resulta que si yo quiero tener esta alfombra bastante extendida, que cubra una superficie importante, y yo quiero hacer un manejo de política, de mejorar producto, resulta que debe tener un costo, ¿no? Hay un trade-off. Entonces, si jalo un lado, estoy dejando un lado descubierto. Y lo mismo pasa con desempleo y lo mismo pasa con inflación, ¿no es cierto? Entonces, lograr los tres elementos de manera simultánea tiene sus connotaciones, ¿no es cierto? No siempre es posible, tiene varias implicancias. ¿Es compatible un bajo desempleo con una inflación reducida y estable? Bueno, hay que matizar correctamente el desempleo, ¿no es cierto? ¿Qué entiendo por bajo desempleo? Si bajo desempleo en el caso boliviano lo refiero como un desempleo por debajo de los dos dígitos, ok, pero resulta que el empleo en el caso boliviano es altamente cuestionable, ¿no es cierto? Sumando otros elementos como desempleo invisible y visible o precariedades, ¿no es cierto? Entonces, no interesa ahí tanto la inflación en función del dinamismo del mercado laboral. Eh, ¿Cuentan las autoridades económicas con los instrumentos para sustentar el crecimiento y lograr el desempleo bajo al tiempo que mantengan una inflación reducida? Este es otro elemento que también lo vamos a analizar con datos, ¿no? Realmente el manejo de política pública, ¿a qué orienta? Si de pronto una mirada del Banco Central que precautela el poder adquisitivo con bajas tasas inflacionarias, ¿qué otros costos colaterales conlleva? ¿Realmente comprende sustentar crecimiento? ¿Tiene alguna injerencia en el mercado laboral con desempleos bajos?
En el caso boliviano eso es altamente cuestionable. Y otros elementos que los vamos a conectar casi de manera ¿cómo podría decir esto? No puede estar deslindado de de la integralidad, de una visión de integralidad en el análisis económico, ¿no? Si uno analiza, como vamos a ver a continuación, un modelo ISLM, donde uno no verifica aspectos de pobreza, desigualdad, salud, educación, eh, no es un modelo, pues, de equilibrio general, es un modelo inconcluso, ¿no es cierto? Pero esos son marcos analíticos que en los contenidos de la materia debemos analizarlo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, y estoy diciendo de golpe y porrazo lo que es el modelo ISLM. El modelo ISLM, no quiero hacer una alusión que denigre, que de pronto cuestione los contenidos de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, pero es una instrumentación bastante usada, pero también de cierta forma relegada por la academia, ¿no? Poco ya se escribe sobre el modelo ISLM, pero yo debo sujetarme al contenido que está planificado. Entonces, debemos revisarlo, ¿no? Como somos economistas en formación, no podemos deslindar esta explicación, que tiene también sus virtudes en su simplicidad, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de entender esos elementos que pueden ser beneficiosos de comprender en una simplificación como la que brinda este modelo. El modelo ISLM responde a la crisis mundial, entre comillas, mundial de los años 30. ¿Por qué digo entre comillas mundial? Si uno revisa literatura como de Jeffrey Sachs, como de Dornbusch, como de Barrow, como, bueno, etcétera, 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 hablan de la debacle, ¿no? De los años 30, que supone que toda Europa, Estados Unidos, principalmente por su bolsa de valores, como que hubo una depresión, la depresión de los años 30, ¿cierto? Habría que cuestionarse, por eso si es un fenómeno global, que nosotros vivíamos en los años 30, ¿no? ¿Cuál era la implicancia de esta debacle mundial? De pronto ahí puede enlazar los albores de la guerra del Chaco y tener en cuenta alguna gestión económica asociada con ese evento, ¿no? Pero matizando esa globalidad anglosajona de pensar de que la analogía del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos vivió una crisis importante, ¿no? Y economistas como el señor John Maynard Keynes brindan una respuesta en lo que él llamó su teoría general de tasas de interés, precios y dinero, ¿no? Pero en esa lógica de su teoría general, él brinda una explicación para comprender el precedente, la retrospectiva, y dar una mirada de pauta prospectiva de política, de manejo de política pública activa, ¿cierto? Si bien él plantea su obra 6 años después del episodio principal, al año siguiente el señor Hicks brinda una representación analítica. No es Keynes quien hace el modelo, sino el señor Hicks, a través de la lectura de la teoría general del señor Keynes, es que relaciona una representación matemática de sus planteamientos, ¿no? Entonces, ese elemento es importante, pero importante en lo teórico, porque lo empírico se va a comprobar mucho más adelante. Aquí todavía no existe la econometría, ni siquiera decir, ¿no? En pañales, ¿no? Sin siquiera decir que inexistente. Y de pronto la instrumentación estadística es bastante precaria, ¿no? Entonces, lograr ciertas aseveraciones son
en su momento meramente en papel y lápiz, ¿no es cierto? En cierta conjetural, se podría pensar más que en papel y lápiz. El modelo ISLM es novedoso porque paradigmáticamente rompe postulados de la escuela clásica, ¿no? El supuesto del pleno empleo, de que existe una equilibrio autosustentado en cada periodo, es ahora cuestionado, ¿no? Y él relaciona de que más bien se van a dar momentos de capacidad no utilizada y recursos desocupados. Esto es más real, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos ahora están dentro de la esfera analítica de los economistas. Los precios van a ver en el modelo ISLM, van a ser un dato y cualquier depresión de demanda se va a traducir en aumentos de cantidad más que de precios. El tema inflacionario como que se lo deja para una conexión un poquito más adelante en el modelo, que vamos a ver qué adiciones va a tener este modelo de la simplificación más básica. Los elementos que se van a ir adicionando, además de la variación de precios, va a ser la introducción, inicialmente el modelo ISLM planteado por Higgs, es una economía cerrada. Entonces luego se introducirá el comercio internacional, porque es una intelequia, ¿no? Tener una economía cerrada, ninguna economía opera como una isla. Y por supuesto el mercado financiero será otro elemento que conecte a los diferentes mercados del mundo. La inversión, como lo plantea el señor Keynes originalmente, es el espíritu animal, ¿no es cierto? Que para mí es una simplificación en el sentido de representar como una variable exógena que no viene determinada por el modelo, a pesar que después se la va a endogenizar, pero luego vamos a ver de qué trata todo eso. Entonces, un planteamiento inicial que ustedes ya deben conocerlo por sus cursos de economía básica, va a dar cuenta de esta identidad esencial, simple, convencional, basada en un flujo macroeconómico de una economía cualquiera, economía cerrada, una economía autárquica. Por eso es que se usa la palabra A, pero en este caso la A va a denotar absorción. Absorción que se va a comprender con un C, que va a ser el consumo de las familias, un G, que va a comprender el gasto de gobierno, el gasto público, y un I, que de manera general, en este caso, va a comprender la inversión. Todavía no vamos a hacer la distinción entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Y luego vamos a hacer una acepción distinta con la formación bruta de capital fijo. Por ahora no. Por ahora solamente nos vamos a quedar con consumo de las familias, gasto de gobierno e inversión. Nada más por ahora. ¿Ya? En ese sentido, vuelvo sobre la misma identidad, pero ahora describiendo sus componentes. La inversión, ya decía, va a ser considerada como una variable exógena. La inversión, en una conexión intuitiva, se relaciona en la teoría general que esta puede fluctuar, por ejemplo, por cambios en la inversión pública, pero inicialmente, en un escenario cero, se podría pensar, se la puede considerar constante. ¿Por qué? Porque después vamos a ver ciertas fluctuaciones que son parte de la prescripción que da el señor Keynes en esta política activista. La letra G, el gasto de gobierno, va a dar cuenta también de una variable exógena. Vean que ahorita tenemos una identidad donde ya he nutrido con dos variables exógenas. Entonces la pregunta es, ¿qué cambia en este modelo, ¿no es cierto? ¿Qué altera? Cuando resulta que hablo de una variable exógena, son simplemente datos, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy hallando de que aquí Higgs lo que hace es simplificar al máximo ciertas identidades, ¿no? Que después son supuestos bastante heroicos que luego se los tendrá que analizar de nueva forma, ¿no? El consumo, aquí es el elemento posiblemente de la teorización de Keynes, el más trabajado,
ya que el consumo de los hogares va a depender del ingreso disponible, ¿no? De hecho, hay una teoría psicológica planteada por Keynes detrás de su postulado, ¿no? Que indica que las personas, en términos generales, a medida que aumentan nuestros ingresos, tendemos a consumir más, pero la proporción en la cual aumentamos nuestro consumo va a ser una fracción. En muchos casos se relaciona que una fracción constante, a pesar que no lo representa como un parámetro cuantificable. Luego vamos a hablar de esto. Las familias deben consumir un mínimo de bienes, a eso lo va a llamar como consumo autónomo, que comprenderá subsistencia, ¿no es cierto? Lo que después nosotros analogizaremos en las medidas de pobreza como necesidades básicas. Para el caso, estamos hablando de dinero que sirve para alimentarse, para subsistir, para pagar servicios, para pagar transporte, y esto lo vamos a denominar como consumo autónomo de manera inicial. Entonces resulta que ahora la identidad va a comprender, a ver, voy a tratar de describir esto lo más simple posible. Por favor, si lo estoy perdiendo, me dice. El consumo va a estar compuesto por dos elementos. El consumo va a depender del ingreso, pero el ingreso disponible, es decir, el ingreso restado el T que van a ser los impuestos. ¿Con cuánto yo me quedo después de pagar los impuestos? Y el componente va a ser una C con C gorro, digamos, una C con C barra, si quieren verlo mejor, que es el consumo autónomo, independientemente de los ingresos, que es lo que yo voy a consumir, independientemente de cuánto gane. Esto realmente es un supuesto bien curioso, ¿no? ¿Podrá alguien que no gane ingresos consumir? Eso es, no sé cómo podría darse en las economías modernas, ¿no es cierto? Porque de pronto uno va, no sé, pues sale al mercado, un mercado tangible, y para adquirir cualquier producto requiere efectivo, ¿no es cierto? Salvo que se hable de alguna acepción de caridad o, no sé, algún programa subsidiado nutricional, no sé. Realmente aquí hay que buscarle la vuelta, ¿no? Y una proporción C minúscula que va a dar cuenta de cuánto nosotros de los ingresos disponibles, del Y menos T, disponemos para consumir, ¿no es cierto? Entonces hay un componente autónomo, el C barra, que sí o sí se lo tiene que consumir para poder vivir, para poder subsistir, y otro componente que va creciendo a medida que aumenta los ingresos. Por supuesto, hay un signo positivo por delante que va a decir que mientras más ingresos, más consumo, de consumo disponible, ¿no es cierto? Donde resulta que los impuestos va a ser una proporción tau multiplicada por el total de ingresos ganados. ¿Qué va a representar el Y? Va a ser el ingreso percibido. ¿Qué me refiero con el ingreso percibido? Todo lo que se refiere por fuente laboral y no laboral que está a disposición de los hogares, ¿no es cierto? Todo lo que uno gana, lo laboral es cuánto gano trabajando, y lo no laboral es alquileres, intereses, remesas, bonos, etcétera, 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 etcétera. C, ella decía, C minúscula, va a ser la propensión marginal a consumir como una fracción, ¿no es cierto? Existen, solamente para el apunte, bastante literatura que trata de calcular en cuánto está este C. Se dice que para las economías desarrolladas, las de primer mundo, el C oscila entre 0.4 y 0.6. Y para las economías tercermundistas, como el caso boliviano, hay cálculos, ¿no? Para el caso boliviano, pero se dice que está entre los 0.6 y los 0.8. Ya, tal vez podemos tener alguna literatura que respalde esa aseveración. Luego vamos a analizar de qué trata todo esto y vamos a ver cómo se lo calcula. Entonces me quedo con una nueva identidad donde el consumo va a tener el componente autónomo más la fracción de los impuestos, el impuesto disponible, multiplicado por el ingreso percibido. Finalmente, el consumo, perdón, la absorción va a dar cuenta del único elemento variable que va a ser el consumo, dado por el consumo,
considerando que la inversión es un dato, es exógena, y el gasto por ahora también se lo va a considerar como exógeno. Lo único variable en este caso será la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. Ya. Estoy verificando el reloj a razón de que me dé tiempo para el otro componente práctico que quiero ver. Hasta acá. Dudas, consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes. Estoy explicando, me estoy dando a entender suficientemente bien o he entreverado algo. ¿Gustan que repita algo? ¿Gustan que clarifique, que ejemplifique algo? Quisiera me lo indiquen, por favor. ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Licenciado, Está claro, licenciado. Por favor, les escucho. Adelante, por favor. O si gustan decirlo por chat, con mucho gusto. licenciado, Sí. entonces demanda interna sería igual a absorción. Por ahora, no voy a decir demanda interna, voy a decir demanda agregada, ¿ya? Todavía no voy a hablar de demanda interna porque ¿cómo puedo decirlo? La acepción en este caso, recuerden que estamos hablando del modelo básico, basiquísimo, estamos hablando de una economía cerrada, por tanto no hay interno-externo, ¿no es cierto? Entonces, por eso estoy asociando la acepción de absorción, o si quiere llamarlo demanda agregada. No tendría mucho sentido en este momento llamarlo demanda interna, porque por ahora en el modelo no hay interno y externo, todavía, ¿ya? Entonces, no llamemos interno, llamemos, si gusta llamarlo, absorción, si gusta llamarlo demanda agregada, por ahora. No use por ahora la acepción de interno, porque no hay todavía, no hay comercio internacional, no hay sector externo en el modelo como lo estamos presentando hasta ahora. ¿Sí? Perfecto, licenciado. Ok, Un favor más, por no sé favor. si no me podría indicar qué variable es endógena, esta es exógena. Claro Una que por sí. una, por favor. ¿Cuáles son las variables exógenas y endógenas? ¿O qué es una variable endógena? ¿Qué es una variable exógena? ¿Cuáles son? Por favor. Claro que sí. A ver, no sé si se está viendo mi cursor. ¿Se ve mi cursor? ¿Se ve, no es cierto, la flechita? Sí, se ve, licenciado. Ya, entonces, estamos diciendo que la identidad va a dar cuenta de A, piensen que es la demanda agregada, como decíamos, o la absorción, y va a dar cuenta de los tres componentes: consumo, gasto de gobierno e inversión. Y me voy a la última identidad. Inversión, que tiene la rayita por encima, está considerada como una variable exógena, es un dato, ¿ya? Por ahora no tengo injerencia, simplemente voy a recibir la cuantía como tal. En el año 2022, el gobierno invierte X monto. Listo. Por ahora, a pesar de que no tenga la barra por encima, el gasto de gobierno también se lo va a considerar como una variable exógena, pero luego va a ir variando. Por ahora, ¿no es cierto? Por ahora, solamente para simplificar la explicación. Y por ahora, la otra variable exógena es el consumo autónomo. Esta se barra, ¿ya? Entonces, estoy diciendo como exógenas, se barra y G. Estas tres van a ser variables exógenas. Las únicas que se van a endogenizar va a ser la proporción C, la propensión marginal a consumir, que va a estar en función de dos variables que también son, en cierta forma, dato, exógenas. El monto de los ingresos y los impuestos que se cobran. Aquí en los impuestos, la única excepción que habría que verificar es que de pronto voy a dar cuenta de una proporción tau, ¿no es cierto? Una proporción tau que puede ser una alícuota variable y una proporción C que puede ser considerada, como decíamos, una propensión marginal a consumir, que en este caso va a ser una variable, que puede ir en un rango, si quieren verlo así, ¿no? Dependiendo, ¿no? De los gustos, de las preferencias, de ciertas disposiciones, va a tender a variar. Entonces, otra vez, resumiendo en la última identidad, lo exógeno es C y G, y lo variable sería la variable C, y por supuesto que está en función de datos, que va a ser la variable Y y la variable T. Por ahora, esto es muy simple.
¿Ya? Todavía incontrastable, si quieren verlo así. Lo único que podría contrastar en este momento con datos es esta penúltima ecuación, esta ecuación del consumo. ¿Cómo lo podría hacer? Verifico en las encuestas de hogares, verifico si hay un componente autónomo, se lo puede cuantificar, una constante que no dependa de los ingresos, y puedo verificar el ingreso disponible después del pago de impuestos. Esto se lo puede verificar, salvo que en las encuestas de hogares creo que no se pregunta, creo que hay una deducción impositiva, ¿no? Después de pagar todas sus depreciaciones y no sé qué y no sé cuánto, se tiene un ingreso disponible. Entonces, por ahora, la única identidad contrastable sería esta penúltima. Esta todavía de aquí abajo, yo la pensaría que no sería contrastable directamente, salvo que hagamos alguna manipulación. Por eso requiero hacer algunos elementos más. Por ahora, ¿ya? Entonces vamos a continuar con esto un poquito más adelante. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, entonces la absorción sería endógena, ¿no? La absorción es endógena. La absorción es endógena, pero está determinada por estos tres datos que solamente está dependiendo por ahora en variable la propensión marginal a consumir. Por ahora. ¿Ya? Sí, la absorción es endógena. Listo, ¿Ya? gracias, doctor. Excelente. Ya. Ahora, por favor, lo que quiero, voy a dejar en pausa esa explicación. Y lo que quiero, voy a compartir pantalla y me voy a hacer mi ejercicio, el que necesitamos desarrollarlo, más allá de que me lo hayan solicitado. El que quiero que lo hagamos juntos. Ay, ¿qué ha pasado acá? Ha aparecido un anuncio. ¿Se está viendo mi pantalla? Me dicen, por favor. Se ve, lice. Se ve, ¿no es cierto? Ya, recuerden que esto hecho el día lunes. Sin embargo, solamente me voy a orientar los componentes y voy a abrir una hoja de cero, ¿ya? Pensando de que estamos generando una investigación de cero. ¿Ya? Entonces, los primeros dos componentes que yo he desarrollado para mi investigación es traer consigo un tema y hablar de un título. ¿Ya? ¿Se logra ver suficientemente bien? Voy a ampliar un poquitito para que se lea mejor. ¿Ahora sí se ve? Sí, lice. Sí, ¿no es cierto? Ya, piensen que en concordancia con lo que estamos avanzando, hemos hablado de la ley de Occam, hemos hablado de la curva de Phillips. Solamente para ilustrar el punto, temáticamente yo deseo relacionar estas tres variables, ¿ya? Voy a relacionar crecimiento, voy a relacionar desempleo y voy a relacionar inflación. Solamente como ilustración, ¿ya? Por ahora puedo darle, si gustan, un título tentativo y decir, luego lo cambio, ¿ya? Solamente estoy haciendo el ejercicio para que lo hagamos juntos. ¿Qué título podría poner? A ver, más bien lo hagamos juntos, no seré tan dictatorial en las decisiones. Si quisiera ver la dinámica entre estas tres variables, ¿qué título, si quieren verlo así, que llame la atención? ¿Qué título sexy podría poner como un título para este documento que pretendemos? Olvídense lo del sexy, aunque sea llamativo nomás. Si quiero analizar temáticamente esas tres variables, ¿qué podría poner como título? El que ustedes gusten, que me sugieranme cualquier título.
¿Alguien se anima? A ver, voy a ver por ahí si tiene unos chats. La causalidad de las tres variables. Vamos a ver si es pertinente hablar de causalidad. Lo vamos a realizar en un momentito con la construcción de una... ¿Cómo hipotetizo todo esto? ¿Ya? Si de pronto requiero ver la presencia o ausencia de un fenómeno en particular, si de pronto quiero ver la relación entre variables, o si de pronto quiero ver la causalidad entre estas variables. Lo vamos a ver un momentito, ¿no? Entonces, no quisiera arrojarme con un título que de pronto me genere luego ruido, que diga la causalidad entre, ¿no es cierto? Tal vez no sea tan agradable decir algo así. El efecto del desempleo y la inflación en el crecimiento, ok, ya, puede ser. O tal vez no quisiera preceder una tras la otra por ahora, sino quisiera conectar las tres a la vez. El crecimiento económico en Bolivia y su relación con la tasa de desempleo y la variación de la inflación en el periodo me agrada. A ver, lo voy a ir poniendo acá, ¿ya? Voy a ir poniendo voy a ir poniendo las sugerencias que ustedes me están haciendo, ¿ya? Y luego, por supuesto, decía, esto no está escrito en piedra, sino que vamos a ir cambiando, ¿ya? Arlet me dice, el análisis de los efectos, ya, me agrada también. Ay, perdón. Estoy copiando mal. Ya, ahí tengo otro planteamiento. Por ahí Zaira me da otro planteamiento. Ok. La relación, análisis. Esta también me agrada. Ya. Ya. A ver, he agarrado. Esto es como una lluvia de ideas, ¿ya? Por ahora. Porque luego voy a clarificar, voy a puntualizar mejor las cosas. Lo que sí, por favor, tomen en cuenta el siguiente elemento, ¿ya? Independientemente de ciertas adjetivaciones, ciertas conceptualizaciones que yo podría utilizar, tengo claro que temáticamente voy a analizar variable crecimiento, variable desempleo, variable inflación. Posiblemente, la razón de por qué haga esto, porque si yo verifico los datos que he trabajado con Carlos, sé que tengo datos, ¿ya? Entonces, tenemos datos. Entonces, tenemos datos de crecimiento, tenemos datos del desempleo, tenemos datos de la inflación. Entonces, de por sí eso ya es una pauta, ¿no es cierto? Un primer título me dice, el crecimiento económico está usando una de las variables y su relación con la tasa de desempleo, la variable 2, y la variación de la inflación, variable 3. Ok, esa va bien. La otra me dice, sumado al hecho de que hay también una temporalidad, que está ok, está fabuloso, y hay también un espacio geográfico, ¿no es cierto? Excelente, esa está muy buena. Luego dice otra, análisis de la tasa de desempleo, ok. Está variable 1, e inflación, está variable 2, y su relación con el crecimiento, y ahí completamos, ¿no? En Bolivia, en el periodo, bla, 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 bla. Excelente, esa está también buena. Luego hay otra que dice análisis del crecimiento económico bajo la influencia del desempleo y la inflación. Ok, también va, ¿no es cierto? También podría ir. Lo único que no soy tan agradado es poner todo en mayúsculas, ¿ya? Pero este es un tema más de gusto, ¿ya? Por eso lo estoy poniendo en minúsculas. Ya. Y esta otra que he puesto acá en consideración, análisis de la relación entre crecimiento, desempleo e inflación en Bolivia. Excelente, me gusta también. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos tres planteamientos, por ahora, plenamente válidos, ¿cierto? Luego vamos a ver, seguramente hay otros planteamientos más, pero por ahora me sirven para el ejercicio. ¿Ok?
¿Qué más hemos hecho el día lunes? Título, tema. Hemos hecho una problematización, ¿ya? Pero ahora voy a hacer una ligera distinción, varias distinciones, ¿ya? En este tema de la problematización. Yo les he hablado para la problematización el tema del tipo ideal, ¿no es cierto? Que era un contraste entre, digamos, una situación ideal versus una situación real. ¿Ya? Ok. Esto es intuitivo, ¿no es cierto? De manera intuitiva, yo también podría lograr un contraste entre, pensemos, la realidad versus una necesidad. Perdón, disculpe que he puesto esto. Así nomás, ¿ya? Necesidad. Eso también es intuitivo. Eso también es intuitivo. Ahorita lo vamos a desarrollar en la intuición, ¿ya? O podría ser una relación entre una preocupación versus una motivación. También intuitivo. Ya. Esto como pauta inicial está ok. Pero yo desearía que esta referencia provenga de la literatura académica. ¿En qué sentido? En que yo en la literatura académica, a ver, vean acá por favor, y voy a ir aquí arriba. En los títulos que me han dado, el primero sobre todo, hay una delimitación espacial que dice Bolivia. Excelente. Hay una delimitación temporal que dice 1990 a 2021. Y eso está en función de los datos. Excelente. Y hay una delimitación que es implícita, ¿ya? Que es una delimitación semántica. Ayúdenme, por favor, con Google. ¿Qué es semántica? ¿Qué es semántica? ¿Qué hace la semántica? ¿Alguien tiene por ahí? ¿Qué es la semántica? Parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido e interpretación de los signos lingüísticos como símbolos, palabras. Estudio de diversos aspectos del significado. Ok, ya. Pero para nuestro caso, la delimitación semántica, se va a manifestar en algo que la literatura anglosajona llama como keywords. ¿Cómo puedo traducir los keywords? ¿Qué es un keyword? ¿O qué podría decir con keyword? ¿Cómo lo traduzco? Son las palabras Palabras clave, claves. las que más se repiten. Palabras clave, ¿ya? Estos son como marcadores, si quieren ver así. Marcadores semánticos también se los llama. ¿Y no les parece que en amarillo he puesto mis marcadores semánticos? ¿Se muestra clarito mis marcadores semánticos? ¿Cuáles serían mis palabras clave acá? Crecimiento económico, tasa de desempleo y variación de la inflación. Excelente. Inflación y desempleo. Ya. Ahora, ¿para qué sirven estos keywords? ¿Para qué sirven estas palabras clave? ¿Para qué sirven estos marcadores o delimitadores semánticos? Me explico, por favor, me dicen si se está viendo todo en pantalla. No sé si he compartido todo o estoy mostrando solamente el Word. ¿Se ve? ¿Han escuchado hablar de lo que son los clasificadores YEL? ¿Qué es un clasificador YEL? ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado hablar? ¿Han visto en nuestros documentos, en los que hemos leído hasta ahora, que decía clasificador YEL? Y como que puedo poner acá, ¿ya? Para saber qué es. Voy a poner clasificador YEL. ¿Ya?
que dice Journal of Economic Literature, ¿no? Y a ver, veamos lo que es más fácil de ver, ¿no? Clasificador Yale. Veamos un Wikipedia, ¿ya? Que es el más simple, la explicación más simple, ¿no? Por ello es la académicamente correcta, ¿no? Pero sí me va a dar un referente. Y leamos qué había sido un clasificador Yale. Y veamos para qué sirve el tema del clasificador Yale. Dice, esto es en economía, ¿ya? Psicología tiene sus clasificadores, educación viene del UNESCO, medicina tiene sus propios, y así, ¿no es cierto? Pero estamos en economía, ¿no es cierto? Por eso estoy hablando de Yale, ¿ya? Entonces estamos hablando del Journal of Economic Literature. Los artículos en revistas de economía se clasifican generalmente de acuerdo con el sistema de códigos usando el Yale. El Yale se edita, ¿no es cierto? Esto se actualiza y permite la identificación. No está diciendo eso, ¿no? Eso lo vamos a traer de otro texto, ¿no? Pero vean qué trae consigo. Permite un clasificador que dice economía general, y uno va desglosando, escuelas del pensamiento, y uno va desglosando, y micro, y macro, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, si uno va desarrollando cada uno de estos, por decir algo, ¿no? Veo lo que tienen consigo macro. Y resulta que macro, al interior, su clasificador Yale es la letra E. Tiene el E0, generalidades, medidas de datos sobre la renta, instituciones y macroeconomía, generalidades, marxismo, neoclásicos, y así, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las temáticas que existe dentro del paraguas investigativo en las ciencias económicas están en este clasificador. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué hemos dicho que son nuestros delimitadores semánticos? Vuelvo. Y he dicho que crecimiento, ¿ya? Entonces hago un control L, digamos, perdón, disculpe, un control F y digo crecimiento. Y vean que está ahí, ¿no es cierto? Elección intercorporal, crecimiento, ahí está. Entonces, en el clasificador Yale había sido el F43. ¿Se logra ver? ¿Logro ver? Voy a apuntarlo, ¿ya? Me voy al otro lado y voy a decir, tengo keywords y digo clasificador Yale y para crecimiento económico está el F43. Perdón, F43. Y luego puedo hacer exactamente lo mismo y digo inflación. Ah, ahí está, ¿no es cierto? Voy buscando más específico, y ahí está. Es el E31. Entonces digo E31 y finalmente desempleo. Hago exactamente lo mismo. Desempleo. Más específico. Y ahí está, el J64. J64. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Me estoy dando a entender lo que acabo de hacer? Que deberían hacer exactamente ustedes lo mismo. Y les voy a explicar por qué en un segundito más. ¿Se entiende lo que he hecho? Entonces, si ustedes en su temática están eligiendo desigualdad y crecimiento, hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Me voy acá, crecimiento ya lo he encontrado, entonces buscaré desigualdad. Ahí está, desigualdad, ¿no es cierto? Ahí está, había sido el D63. ¿Por qué es importante identificar temáticamente el delimitador semántico? Es importante porque me garantiza de que existe literatura académica sobre estos delimitadores semánticos. ¿Qué quiere decir con esto? Si de pronto yo me voy Perdón, qué lento que está esto. Así de una vez. Al Google Scholar, al Google Académico. Entonces, con total solvencia,
yo voy a poder poner la palabra clave, ya sea en un repositorio abierto o en repositorios especializados de universidades, de repositorio de tesis o repositorio de artículos científicos o lo que corresponda, y pongo la palabra crecimiento económico, tengo la certeza que me va a arrojar resultados con vinculación a la temática pretendida. Si simplemente pongo crecimiento económico, por supuesto va a arrojar un resultado bastante genérico del mundo, ¿no es cierto? Y voy a tener literatura y voy a verificar que literatura es la pertinente para tener un estado de situación de lo ideal, lo real, de la necesidad y la realidad, de la preocupación y la motivación. Podría poner un crecimiento económico y relacionar, no de manera genérica, sino relacionar Bolivia. ¿Existirá algo así? Por supuesto que existe, ¿no es cierto? Y está el documento de Mercado y Leitón, está el documento de Juan Antonio Morales, está el documento, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una pauta de por dónde va el tema que yo pretendo. Ahora haré lo mismo, todavía sin poner Bolivia. Bueno, y seguiremos con la misma lógica, ¿no? La idea es ir desde lo grande, lo global, a lo específico. El caso hubiese sido primeramente ver crecimiento económico y luego analizar desempleo, por decir algo. Y seguramente aquí me arroja mucha literatura. Y luego verifico el tercer elemento, que es inflación. Y tal vez un poco más difuso, un poco más acotado, pero también me va a arrojar literatura. Y voy a hacer el mismo ejercicio, pero verificando primeramente crecimiento económico, Bolivia, y tengo literatura. Y voy a tener crecimiento económico y desempleo, Bolivia, perdón. Bolivia. Y voy a tener crecimiento económico, desempleo e inflación, perdón, disculpen. Inflación, Bolivia. Todos estos documentos son descargables, ¿no es cierto? Entonces, abro el documento. Y lo que yo tengo en este documento va a ser un referente teórico. Entonces, a ver, solamente para ilustrar el punto. ¿Quién es la autora de este documento? Ruth Elizabeth Cano Yampasi, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy a identificar algún, no sé, pues algún formato para hacer esto que estoy haciendo, ¿ya? Y digo, por decir algo, ¿no? Según Yampasi, ¿de qué año será esto? Disculpe. 2018. Se refiere que, y voy diciendo lo que refiere, ¿no es cierto? Esto no es de memoria, tengo que leer el documento y tengo que brindar el referente, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero con referente que provenga de la literatura académica. Luego, yo les voy a enseñar cómo se utiliza, digamos, un Mendeley para hacer esta búsqueda automatizada y automáticamente generar mis referentes teóricos. Solamente para ilustrarles el punto, por favor, véanlo, ¿ya? Solamente para que vean lo que estoy haciendo, ¿ya? En lugar de poner así Yampasi, como lo estoy poniendo acá, yo lo que debería hacer es, a ver si ven acá en referencias. ¿Alguien conoce lo que es el Mendeley? ¿Alguien ha escuchado hablar del Mendeley? ¿O estoy hablando chino de algo que nunca han visto antes? ¿Sí? ¿Saben lo que es el Mendeley? No saben lo que es el Mendeley. No, Lice. ¿No? ¿Qué es lo que debería hacer cuando no sé algo, ¿no es cierto? Me voy al buscador
y digo Mendeley. ¿Qué pasó ahí? Ya, otra vez, ¿ya? Mendeley. Ya, como el Mendeley, existen softwares de referenciación de literatura académica, ¿ya? Existe el Zotero, existe el RefWorks, existe existen muchos, ¿ya? Pero ¿por qué doy elección del Mendeley? Porque todos los otros que les estoy relacionando se paga. El Mendeley es gratis, ¿ya? Entonces la sugerencia que les estoy haciendo ahora es que ustedes se abran una cuenta en el Mendeley. Dice aquí, vean, download, ¿no es cierto? Se lo descargan para su equipo o si gustan pueden trabajarlo en línea, ¿no es cierto? Entonces simplemente yo abro el referenciador. Ya no me acuerdo aquí mi cuenta, luego vamos a ver, pero les sugiero por favor que ustedes se creen una cuenta gratuita, ¿ya? Una cuenta se creen del Mendeley. Y entonces lo que va a hacer el Mendeley, se los voy a mostrar el día lunes, es que automáticamente me permite hacer este tema de la referenciación. Yo voy descargando los PDFs que vaya a utilizar, los llevo al Mendeley, el Word, bueno, y mejor todavía el LaTeX, reconoce esos documentos y va a hacer esta referenciación. Entonces yo no voy a hacer artesanalmente esto de según Yampasi, según no sé quién, no sé cuánto, porque resulta que en la web todo esto ya está referenciado. Entonces si yo me vuelvo al Google Scholar, digamos, y estoy hablando del documento que estábamos relacionando en este momento, el de Yampasi, y pongo citar, vean que aquí están las fuentes. Y vean que dice aquí abajo, BibTeX, EndNote, RefMan, RefWorks, los programas que les he dicho. El LaTeX, así como el Mendeley, trabaja con el BibTeX. Entonces yo le pongo en el BibTeX el código fuente y esto es lo que ustedes ya les he enseñado o pidan por favor a Carlos que les enseñe. ¿Cómo se mete esta referencia en el LaTeX? Yo abro mi Overleaf y simplemente jalo esta referencia a un BIP y el BIP va a jalar el documento automáticamente. Y yo voy a tener hipervinculado el documento a mi documento. Y eso es como yo deseo que ustedes hagan su trabajo. Su trabajo debe de tener este tipo de características, ¿ya? Este tipo de connotaciones. Que cuando tengo la referencia de Yampasi, yo hago un clic en la referencia de Yampasi, me lleva a la referencia, y hago un clic en la referencia en la lista de consultas y me lleve al PDF de Yampasi y yo pueda verificar que Yampasi dice lo que yo he puesto en mi documento. ¿Me dejo entender o los estoy entreverando demasiado? ¿O los he perdido demasiado? ¿Están conmigo todavía? Sí, Lix, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien gusta que el día lunes yo les dé una pautita de cómo se hace esto del Mendeley? No sé si Carlos lo sabe. Pueden preguntarle a él, pero realmente no. Me parece que a Carlos como que estamos haciendo el trabajo de solicitarle ciertas cosas y él se toma la tarea de investigarlas. Es bastante diligente en ese aspecto, pero no podemos sobrecargarle pues de ciertas tareas, ¿no? Entonces, si gustan, encantado, el día lunes yo les explico cómo se hace este proceso en el LaTeX directamente y cómo hacen la referencia, con mucho gusto. Porque así es como ustedes deberían trabajar, cómo las tesis se deberían hacer en la Universidad Mayor de San Andrés, cómo los estudiantes de economía de la facultad, de la carrera, deberían trabajar. Es así como el mundo trabaja, ¿no es cierto? Entonces, no sé, cuando veo documentitos, veo tesis que me pasan y sigo viendo que hacen la metida así artesanalmente, ¿no es cierto? Creo que algunos ni siquiera utilizan esto, ¿no? Insertar cita. Y de pronto ahí van llenando sus datitos, ¿no? No sé, lo hacen artesanalmente.
sin tener en cuenta, agregar nueva fuente, ¿no? Y no sé si ustedes lo hacen así o les han enseñado así, hacerlo así. Y van llenando esto manualmente, ¿no? Van copiando de un lado y trayéndolo acá, cuando en realidad el Mendeley lo hace automáticamente. No requiere uno hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pues, y el formato, yo he visto cursos que enseñan a utilizar el formato APA. Deben ser los cursos más aburridos de la vida, ¿no? Cuando en realidad todos los formatos, APA, Chicago, Vancouver, todos esos tipos de formatos están automatizados en la web, ¿no es cierto? Ya no se necesita aprender que la comita, que el puntito, que el paréntesis, que la letrita, que no sé qué y no sé cuánto. Todo esto está, ¿no es cierto? Uno verifica simplemente los estilos, la lista de estilos, como que abre el Mendeley y ahí está todo, ¿no es cierto? Entonces uno no requiere sumarse trabajo innecesario. Esto se lo puede hacer de una manera mucho más pronta, mucho más prolija. ¿Ya? Entonces, si gustan, les muestro pues cómo se hace esto el día lunes, con mucho gusto, ¿no es cierto? Esto no debería ser un secreto, debería ser más bien algo de uso cotidiano para todos ustedes, ¿no? Debería ser parte de la función de producción de investigar, ¿ya? Si me dicen ahí, sería de gran ayuda, sí, por favor, ya, excelente, lo hacemos, pues, lo hacemos, lo vemos, ¿ya? A ver, solamente insumiendo los minutos que me falta, ¿ya? Entonces resulta que la problematización ya no lo voy a hacer de manera intuitiva. Lo intuitivo está bien, pero yo requiero ahora, por eso lo voy a marcar con amarillo, una referencia de la literatura académica, lo que ya se ha escrito, lo que otros han escrito respecto de el tema que yo estoy trabajando. Y yo estoy utilizando un delimitador semántico para hacer esa búsqueda. Voy a usar sentidos conceptuales máximos para generar mi concepción de sentidos conceptuales mínimos en mi investigación. Y una vez que yo desarrolle mi investigación, se van a convertir en sentidos máximos para otro autor, para otro investigador. Es así como se genera conocimiento. No existe. El ser humano no ha inventado todavía otra forma de generar conocimiento basado en investigación científica que comprenda producción intelectual escrita, como lo estamos haciendo ahora. Así es como se hace producción intelectual. No existe otra forma, ¿no? Es nuestro alcance como seres humanos de lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver, vamos un poco más allá. Entonces, si de pronto yo voy a hacer esta problematización y producto de la problematización van a emerger preguntas o una pregunta de investigación o varias si gustan, ¿no? Por ahora voy a traer consigo solamente en la mirada de lo que ya hemos hecho. ¿Cómo podría plantear una pregunta de investigación teniendo en cuenta estos delimitadores espacial, perdón, traer lo espacial y lo geográfico más, ¿ya? Aquí está lo geográfico. Y aquí está lo temporal. Entonces tengo los delimitadores semánticos, espaciales y geográficos. Y seguramente la revisión de literatura me va a ayudar a entender mucho mejor cuál es la pregunta que deseo plantear. Pero intuitivamente, ¿cómo podría plantear una pregunta acá, teniendo esos elementos? ¿Qué les parece? Solamente para el ejercicio. Esto, como les digo, no está escrito en piedra, ¿no? Solamente un ejercicio inicial, un ejercicio exploratorio inicial. ¿Cómo se relaciona el crecimiento? Pondré crecimiento económico, ¿ya? Económico, el desempleo y la inflación en Bolivia en el periodo 1990-2021.
¿Qué les parece esa pregunta? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que acabo de escribir? ¿O estoy escribiendo incoherencias? ¿Qué opinan? Tiene sentido, ¿no? Ya. Lo que yo puedo hacer con esta pregunta inicial es buscar posiblemente una constatación. Apúntenlo, por favor. Voy a ponerlo, ¿ya? Como estamos escribiendo. Puedo buscar una constatación. Es decir, si hay la ausencia o la presencia de un fenómeno específico, será pertinente hablar de constatación. Puedo buscar, por decir algo, una relación entre variables. Si resulta cómo influye una a la otra, si una aumenta, la otra baja, o qué pasa en la interacción de las tres variables, posiblemente analizando, dependiendo de la instrumentación, si es una correlación, tendré que analizarlas de 2 en 2. O de pronto puedo verificar una causalidad. Podría ser cualquiera de las variantes, dependiendo del alcance pretendido. Vamos a hablar también, por favor, háganme recuerdo de esto, de tipo y alcance. Luego voy a relacionarles esto. Solamente para el apunte voy a poner el tipo, que puede ser una investigación que sea experimental o no experimental. Generalmente las que se usan en economía son las no experimentales. Y si fueran no experimentales, podría relacionar una que sea transaccional y otra que sea tal vez, no sé, pues, dinámica o en el tiempo, ¿cierto? Un panel. O de pronto una estructural. Ya, luego vamos a hablar de eso también. Ya. Y si veo alcance, puedo ir en lo exploratorio, que eso era ver paso 1, o puedo ir tal vez en lo descriptivo, que eso era paso 2, o puedo ir en lo correlacional. Eso no lo hemos visto, pero implica, digamos, un paso 3, paso 4. Al ver ciclicidad o estacionalidad, que es más que la correlación, o finalmente una causalidad, que es lo que vamos a ver con un paso 5, ¿ya? Entonces, ¿por qué me sirve tener en cuenta el tipo y alcance? Esto lo voy a declarar desde la mirada metodológica. Pero el punto es que este tipo de alcances, el tipo y el alcance, van a determinar la hipótesis que yo podría plantear. Si yo relaciono una constatación va a dar cuenta de presencia o ausencia de un fenómeno. ¿Cuáles son mis fenómenos de estudio? Mis variables. Relacionar crecimiento económico en una tendencia de tiempo, de manera univariante. Relacionar el desempleo en ciertas tendencias, en crecimientos, decrementos a lo largo del tiempo, univariante. Relacionar la inflación bajo ciertas tendencias de manera univariante a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Constatar entonces puede ser de utilidad, pero no puede ser mi hipótesis principal. Por otro lado, relacionar, yo podría verificar, por decir algo, ¿ya? Voy a usar solamente un ejemplo cualquiera. Si estoy verificando una correlación, a medida que aumenta el crecimiento económico, reduce la tasa de desempleo. Esa es una hipótesis correlacional. A medida que aumenta el crecimiento económico, aumenta la inflación. Esa es una hipótesis correlacional. Y una hipótesis causal es la inflación genera, produce, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿no es cierto? Es una relación causal de dos elementos.
puede ser contrastable a 3 elementos, inicialmente de 2 en 2. Luego voy a verificar cómo se genera la conexión entre las 3 variables. Pero vamos a ir haciendo ello. ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo? No tanto. ¿Sí se entiende? Excelente. Ahora, ¿qué me tocaría conectar? Como que ya estamos sobre la hora, pero simplemente voy a dejar con el apunte para que lo hagamos juntos, ¿ya? Me voy a ir, por favor, a el WhatsApp. Se está viendo el WhatsApp, ¿no es cierto? Me estoy yendo, por favor, a nuestro grupo, porque esto ustedes lo tienen. ¿Ya? Me estoy yendo a nuestro grupo. Ustedes hagan exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Y aquí en nuestro grupo voy a poner una palabra que ya la hemos desarrollado. Entonces yo digo abstract. ¿Ya? Me voy al apunte que les he dado. Qué tardar esto, che. Mil disculpas que tarde tanto. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahorita va a salir el texto que yo se los he pasado. Voy a hacer un copia-pega de ese texto. Ese copia-pega lo voy a llevar. Ahí está, ahí está. Mostraré mejor lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces estoy agarrando, estoy copiando el texto y lo estoy llevando a mi Word. Y esto que he dicho de cómo redactar el abstract, lo vamos a desarrollar juntos. Cada uno de estos elementos que he puesto acá se comprende de todo esto que he desarrollado aquí. Tienen todos los elementos para poder nutrir el resumen, la introducción, la metodología. Los resultados los vamos a trabajar. La discusión, les voy a enseñar cómo se hace la discusión en un artículo de corte científico y cómo se extraen las conclusiones. ¿Me dejo entender? Entonces, juntos, vamos a redactar con lo que estamos haciendo. Esto lo estamos desarrollando de cero. Es decir, yo no estoy haciendo una preconcepción anterior. Estamos juntando lo que ya tenemos, lo que ya conocemos, lo que hemos avanzado en clases. ¿Ya? Y con estos elementos vamos a generar nuestra investigación. Tengo todos los insumos para generar mi investigación. ¿Se comprende? ¿Me dejo entender? Tienes. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan haciendo exactamente lo mismo. Vayan haciendo lo que yo les estoy relacionando. Por favor. A ver, ¿qué les estoy solicitando, por favor, para que lo trabajemos el día lunes? Y si gustan, háganse auxiliar con Carlos, que debe saber cómo va. La problematización, lo he marcado con amarillo. Ya no requiero, por favor, que venga desde una mirada intuitiva, sino que provenga desde la literatura académica. Y para ello, la sugerencia era utilizar el Mendeley. Entonces, lo que yo les estoy solicitando, por favor, háganse una pautita, lo vamos a hacer conmigo. Si gustan, pueden venirse en cero, pero por lo menos habilítense una cuenta, ¿ya? Para el día lunes. Y yo les muestro cómo se relaciona este tema del uso del Mendeley y cómo vamos verificando los elementos que trae consigo la problematización dentro de la investigación pretendida. ¿Ya? Yo voy a traer ya partes extraídas de los documentos y voy a enlazar cómo es que estamos haciendo este ejercicio. ¿Han escuchado hablar otro referente ya? De lo que es el Atlas T. ¿Conocen lo que es el Atlas T? ¿Conocen lo que es el Max QDA? ¿Saben lo que son estos programas?
Pregúntele a Carlos si conoce. Y si no conoce, me lo dicen así rapidito. Por eso los he puesto con verde. El Mendeley, el Atlas T, el MASCUDA. Si no los conoce Carlos, yo con mucho gusto se los enseño. Les muestro qué hacen en la parte inductiva, digamos, ¿no? Para que después cada uno pueda por su cuenta desarrollar. Y bueno, les paso pues los instaladores, les paso lo que se necesite. ¿Gustan que lo veamos? Sí, por favor, licenciado. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Ya? Entonces, lo que estoy solicitando, por favor, para el día lunes, habilítense una cuenta Mendeley, nada más eso. ¿Ya? Y vamos a hacer conmigo el resto. Estén con la cuenta Mendeley habilitada. ¿Ya? Solamente eso, por favor. ¿Ya? Nos vemos el día lunes entonces, por favor. ¿Sí? Hasta el lunes. De acuerdo, Liz, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. luego. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego.